Duerme con la historia completa de los Plantagenetas cuando Europa estaba fragmentada, perdida entre guerras, sombras y reinos en ruinas. Nació una dinastía destinada a cambiarlo todo. Su nombre ecoaría por siglos, moldeando imperios, leyes y la propia identidad de Inglaterra. Esta noche, viajarás por la historia completa de los Plantagenet, un linaje de reyes guerreros, conquistadores implacables y gobernantes visionarios que dominaron Inglaterra por más de 300 años. Relájate, cierra los ojos y viaja conmigo al corazón del pasado medieval, donde cada batalla, cada traición y cada momento de gloria será revelado en detalle. Esta es la saga completa de una dinastía que nunca será olvidada. Bienvenido a Throne y Empire. El origen de los Plantagenet, el Valle del Ele, hoy Erea, y el poder de Anjou. La dinastía Plantagenet no nació en suelo inglés. Su origen se remonta al Valle del Loira, en Francia, donde los condes de Anjou construyeron su poder a lo largo de generaciones. Este no fue un ascenso rápido o accidental, fue el resultado de siglos de matrimonios calculados, guerras estratégicas y acumulación paciente de derechos feudales. Geoffrey d'Anjou, nacido en 1113, heredó un condado que ya era reconocido como uno de los principados más formidables del oeste de Francia. Su apodo, Plantagenet, derivaba del latín plantagenista, la planta de retama que solía usar como emblema en su casco durante batallas y cacerías. Este pequeño detalle simbólico acabaría dando nombre a una de las casas reales más importantes de la historia europea. Geoffrey era un hombre de visión, pero su verdadera obra maestra estratégica fue su matrimonio arreglado con Matilda en 1128. Matilda no era una novia común, hija de Enrique y de Inglaterra. Había sido enviada a Alemania a los 8 años para casarse con el emperador Enrique V, convirtiéndose en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, antes incluso de completar su adolescencia. Viuda a los 23 años, regresó a la corte de su padre, con el título imperial, que usaría por el resto de su vida, negándose a ser definida solo por su segundo matrimonio, con un hombre 11 años más joven. La unión entre Geoffrey y Matilda fue celebrada en la Catedral de Le Mans el 17 de junio de 1128. Relatos de la época sugieren que Matilda, de 17 años, encontró poco que admirar en su esposo de 15 años. El matrimonio produjo 3 hijos: Henry en 1133, Geoffrey en 1134 y William en 1136. El mayor, Henry, sería el arquitecto del imperio Plantagenet, un hombre cuya energía, inteligencia y ambición transformarían Inglaterra para siempre. La anarquía, guerra civil y el caos en Inglaterra. La decisión de Enrique y de hacer que sus varones juraran lealtad a Matilda como su heredera fue controvertida desde el principio. La Inglaterra medieval jamás había aceptado una gobernante femenina por derecho propio, y muchos magnates hicieron sus juramentos con profundas reservas. Cuando Enrique murió en diciembre de 1135, su sobrino Stephen de Blois actuó con notable rapidez. En pocas semanas, cruzó el Canal de la Mancha, aseguró el tesoro real en Winchester y fue coronado en la abadía de Westminster el 22 de diciembre de 1135. Su reivindicación se basaba en parte en que su madre era hija de Enrique pero más prácticamente en su presencia inmediata en Inglaterra y su popularidad entre los varones normandos, quienes consideraban la perspectiva del reinado de Matilda inaceptable. La guerra civil que siguió, conocida por los contemporáneos simplemente como los conflictos y por los historiadores posteriores como la anarquía, devastó Inglaterra durante 18 años. Stephen poseía coraje personal y era afable, pero carecía de la crueldad administrativa de su tío. Su tendencia a mostrar misericordia a los enemigos derrotados significaba que simplemente se reagrupaban y se rebelaban nuevamente. Matilda desembarcó en Arundel en septiembre de 1139 con su medio hermano Robert, conde de Gloucester, quien comandaba la experiencia militar que ella necesitaba. El país se fragmentó en bases de poder rivales. Algunos varones apoyaron a Stephen, otros apoyaron a Matilda, pero muchos simplemente aprovecharon el caos para construir castillos no autorizados y extraer lo que podían de los territorios que controlaban. La descripción de este período en las crónicas anglosajonas sigue siendo escalofriante en su franqueza. Castillos adulterinos, fortificaciones no autorizadas construidas sin permiso real, surgieron por todo el paisaje. Fuentes contemporáneas contabilizaron más de 1000 de estas estructuras, aunque historiadores modernos consideran 200 a 300 más realistas. Estos castillos se convirtieron en centros de tiranía localizada, donde señores menores apresaban a granjeros ricos y miembros del clero, torturándolos por dinero. La producción agrícola colapsó en las regiones disputadas. Aldeas enteras fueron abandonadas. El ímpetu de la guerra cambió repetidamente, dejando a Inglaterra en estado de caos absoluto. Geoffrey Plantagenet y la conquista de Normandía,
mientras Inglaterra sangraba en guerra civil. Geoffrey Plantagenet se concentró en Normandía. Él entendía que controlar el ducado significaba controlar la economía y los recursos militares necesarios para el éxito a largo plazo. Entre 1141 y 1144 conquistó sistemáticamente fortalezas normandas, combinando guerra de asedio con negociaciones diplomáticas que alejaron a los partidarios de Stephen. Rouen, capital de Normandía, se rindió en 1144 para 1150. Geoffrey controlaba todo el ducado. Sus campañas militares demostraron el enfoque metódico que caracterizaría la guerra Plantagenet: preparación minuciosa, suministros adecuados y disposición para conducir largos asedios, en lugar de arriesgar todo en batallas aisladas. El verdadero arquitecto de la expansión Plantagenet, sin embargo, sería el hijo mayor de Geoffrey, Henry, nacido en Le Mans el 5 de marzo de 1133. Henry Fitz-Empress heredó la determinación férrea de su madre y la paciencia estratégica de su padre. Geoffrey lo invistió formalmente como duque de Normandía en 1150, transfiriendo el poder a su heredero de 17 años. Cuando Geoffrey murió repentinamente en septiembre de 1151, aún no tenía 40 años. Henry heredó Anjou-Maine y Touraine, creando un bloque territorial que se extendía desde la costa de Normandía hasta el centro de Francia. 2 meses después, Henry ejecutó el golpe diplomático que definiría la extensión del imperio angevino. Leonor d'Aquitania, recientemente divorciada de Luis VII de Francia, se casó con Henry en Poitiers el 18 de mayo de 1152. Leonor tenía aproximadamente 30 años, 11 años mayor que Henry, y trajo consigo el vasto ducado de Aquitania, que comprendía aproximadamente un cuarto de la Francia moderna. Luis VII se divorció de ella ostensiblemente por no poder generar herederos varones, pero también por su espíritu independiente. El matrimonio de Leonor con Henry dejó a Luis furioso al darse cuenta de que su ex-esposa había transferido su enorme herencia a su rival más peligroso. La unión creó lo que los historiadores llaman el Imperio Angevino, un conjunto de territorios que se extendía desde el muro de Adriano hasta los Pirineos. Enrique II, el primer rey Plantagenet de Inglaterra. La atención de Henry se volvió hacia Inglaterra, donde la anarquía había llevado a ambos lados al agotamiento. El hijo y heredero de Stephen, Eustace, había demostrado ser capaz pero impopular. Henry desembarcó en Inglaterra en enero de 1153 con un ejército de mercenarios, dando inicio a lo que ambos lados entendían que podría ser la campaña final de la guerra. La situación militar permaneció inconclusa durante todo el verano. Entonces, en agosto de 1153, Eustace murió repentinamente, posiblemente de una convulsión tras el saqueo de tierras monásticas en East Anglia. Cronistas medievales simpatizantes de la Iglesia atribuyeron su muerte a un castigo divino por sacrilegio. La muerte de Eustace transformó los cálculos políticos. El hijo restante de Stephen, William, no tenía interés en la realeza, prefiriendo sus sustanciales propiedades. Las negociaciones resultaron en el Tratado de Wallingford, finalizado en noviembre de 1153. Stephen permanecería rey de por vida, pero reconociendo a Henry como su hijo adoptivo y heredero. Stephen murió en Dover el 25 de octubre de 1154, probablemente de apendicitis. Henry, entonces de 21 años, estaba en Normandía cuando llegaron las noticias. Cruzó a Inglaterra a principios de diciembre y su coronación ocurrió en la abadía de Westminster el 19 de diciembre de 1154. La ceremonia siguió los formatos tradicionales, pero todos los presentes entendieron que estaban presenciando algo sin precedentes. Por primera vez, Inglaterra tenía un rey cuyos principales territorios e intereses residían en Francia. Enrique II llegó a Westminster, con barro aún en las botas del cruce del canal, característico de un hombre que pasaría sus 35 años de reinado en movimiento perpetuo. Descripciones contemporáneas lo retratan como compacto y de constitución poderosa, quizás con 165 metros de altura, con cabello pelirrojo y ojos grises inquietos. Henry poseía una energía que agotaba a sus cortesanos. Raramente se sentaba, excepto para comer o montar un caballo, e incluso entonces sus manos trabajaban constantemente. La Inglaterra que Henry heredó llevaba profundas cicatrices de la anarquía. Su primera tarea sería restaurar el orden y lo haría con una determinación que definiría todo su reinado. Las reformas legales de Enrique II y la creación del Common Law. Los primeros actos de Enrique II demostraron el enfoque metódico que aplicaría a lo largo de todo su reinado. Ordenó la demolición inmediata de fortificaciones no autorizadas, supervisando personalmente la destrucción de varios castillos importantes. Varones que resistieron se vieron enfrentando ejércitos reales y la perspectiva de completa pérdida de sus bienes. La restauración de la justicia real requería la reconstrucción de la maquinaria administrativa, que estaba casi colapsada. Henry recordó a administradores experimentados que habían servido a su abuelo,
hombres ahora ancianos, pero que poseían memoria institucional de cómo funcionaba la gobernanza efectiva. Las reformas legales de Henry transformaron el gobierno inglés más profundamente que su restauración administrativa. El rey poseía genuino interés intelectual por el derecho, inusual entre los monarcas medievales. Henry reconoció que expandir la justicia real servía a un doble propósito. Aumentaba los ingresos reales a través de tasas y multas judiciales, al mismo tiempo que fortalecía la autoridad real a expensas de los varones y los tribunales eclesiásticos. El Assize de Clarendon en 1166 estableció procedimientos para justicia criminal que moldearían el derecho inglés por siglos. El Assize requería que los sheriffs convocaran a 12 hombres íntegros de cada municipio para prestar testimonio bajo juramento sobre cualquier persona sospechosa de asesinato, robo o hurto desde que Henry se convirtió en rey. Estos jurados de presentación eran ancestros de los grandes jurados modernos. El juicio en sí asumía la forma de una ordalía por agua. El acusado era atado y sumergido en una piscina o río bendecido por un sacerdote. Si se hundía, el agua lo aceptaba como inocente. Si flotaba, el agua lo rechazaba como culpable. La innovación de Henry no residía en la ordalía en sí, sino en establecer procedimientos reales sistemáticos para llevar sospechosos a juicio. La innovación jurídica más transformadora de Henry vino con el desarrollo de possessory assizes, procedimientos estandarizados para resolver disputas sobre posesión de tierras. Estos procedimientos ofrecían justicia rápida y relativamente barata, y los litigantes acudieron en masa a los tribunales reales, generando ingresos sustanciales al mismo tiempo que establecían precedentes que evolucionarían hacia el common law. Esta es la esencia del poder Plantagenet: transformar justicia en control y control en imperio. Si estás disfrutando este viaje por la historia completa de los Plantagenet, suscríbete al canal Throne y Empire y activa las notificaciones. Aquí encontrarás las narrativas históricas más profundas y cinematográficas para relajarte, estudiar o dormir. Continúa con nosotros en esta saga épica. El conflicto con la Iglesia, Thomas Becket y el martirio. La expansión de la justicia real inevitablemente entró en conflicto con la jurisdicción eclesiástica. La Iglesia reivindicaba autoridad exclusiva sobre el clero acusado de crímenes, juzgándolos en tribunales eclesiásticos que no podían imponer pena capital o mutilación. Henry consideraba esto intolerable, especialmente después de varios casos en que clérigos acusados de crímenes graves recibieron penitencias menores. En 1163, el Concilio de Westminster debatió el asunto. Henry exigió que clérigos condenados en tribunales eclesiásticos fueran entregados a autoridades reales para castigo. Thomas Becket, arzobispo de Canterbury desde 1162, se negó, argumentando que esto constituía doble castigo por un solo delito. La oposición de Becket sorprendió a Henry porque los dos hombres habían sido amigos íntimos y colaboradores. Thomas Becket había servido como canciller de Henry de 1155 a 1162, gestionando la administración real con eficiencia brillante. Henry lo nombró arzobispo, esperando un aliado sumiso que facilitaría el control real sobre la Iglesia inglesa. En cambio, Becket pasó por una conversión dramática, adoptando hábitos personales austeros y defendiendo privilegios eclesiásticos con la misma energía que antes, dedicar a los intereses reales. Las constituciones de Clarendon, en enero de 1164, intentaron resolver la disputa mediante una codificación de las relaciones entre la autoridad real y la autoridad eclesiástica. Inicialmente, Becket estuvo de acuerdo con las constituciones bajo presión, pero inmediatamente repudió su consentimiento. El conflicto se intensificó a lo largo de 1164. Cuando el Consejo consideró a Becket culpable y se preparó para dictar sentencia, huyó de Inglaterra disfrazado cruzando a Francia, donde permaneció exiliado durante 6 años. Durante ese exilio, excomulgó a obispos que apoyaron a Henry y amenazó con poner a Inglaterra bajo interdicto. Una reconciliación provisional ocurrió en julio de 1170, permitiendo que Becket regresara a Inglaterra en diciembre, pero el arzobispo inmediatamente retomó su postura de confrontación. Cuando la noticia llegó a Henry, quien recibía su corte en Normandía, habría estallado en furia, gritando palabras que 4 caballeros interpretaron como una orden. Lo que ocurrió a continuación cambiaría Inglaterra para siempre. El asesinato de Becket y la penitencia del rey. Los 4 caballeros Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy y Richard Le Bret navegaron a Inglaterra. Confrontaron a Becket en la Catedral de Canterbury el 29 de diciembre de 1170. El arzobispo estaba asistiendo a vísperas cuando los caballeros llegaron, exigiendo que absolviera a los obispos excomulgados. Becket se negó. Los caballeros retrocedieron brevemente, armándose, mientras los acompañantes de Becket le instaban a buscar santuario en la catedral. Becket caminó lentamente hacia la iglesia, negándose a apresurarse o esconderse. Los caballeros lo alcanzaron cerca del altar dedicado a San Benito. Edward Grimm, un clérigo presente durante el ataque,
registró que Fitzhugh se atacó primero, cortando parte del cuero cabelludo de Becket. Mientras Becket caía de rodillas, los otros caballeros lo atacaron. Un golpe fue tan poderoso que rompió la espada en el suelo de piedra, esparciendo el cerebro de Becket por el pavimento. Hugh de Horsham esparció sangre y sesos con la punta de su espada, declarando: «Vámonos, caballeros. Este tipo no se levantará más». En las ramificaciones políticas del asesinato resultaron catastróficas para Henry. La muerte de Becket lo transformó instantáneamente de un arzobispo controvertido a mártir. Peregrinos acudieron a Canterbury, relatando milagros en su tumba. El Papa Alejandro canonizó a Becket en febrero de 1173, en una de las canonizaciones más rápidas de la historia medieval. Henry enfrentó condena universal. Se retiró a Irlanda, evitando las consecuencias inmediatas, pero eventualmente se sometió a penitencia pública. En julio de 1174, Henry caminó descalzo por las calles de Canterbury, entró en la catedral y se arrodilló en la tumba de Becket mientras obispos y monjes lo azotaban. Esta humillación de un rey ante la autoridad eclesiástica demostró el poder de la Iglesia incluso sobre el gobernante secular más poderoso. El episodio puso fin, en ley práctica, a los intentos de Henry de establecer jurisdicción real completa sobre el clero. El martirio de Becket resonaría por siglos como un símbolo del conflicto entre poder secular y autoridad espiritual. La Gran Revuelta, hijos contra el padre, la crisis de Becket, coincidió con la Gran Revuelta de 1173 a 1174, la más seria amenaza al reinado de Henry. La rebelión reveló tensiones inherentes a la construcción del imperio por Henry VI. Había casado con Leonor de Aquitania en 1152, y ella le dio 8 hijos que sobrevivieron a la infancia. En 1170, Henry Corren, o a su primogénito sobreviviente, también llamado Henry como correy, una práctica heredada de los capetos franceses destinada a garantizar una sucesión tranquila, pero el joven Henry poseía el título sin poder real. Su padre mantenía el gobierno de facto, proporcionando al hijo una casa y una renta, pero ninguna autoridad independiente. El joven Henry se resentía de esta situación, incentivado por Luis VII de Francia, quien vio allí una oportunidad de fragmentar los territorios angevinos. Leonor apoyó la rebelión del hijo, posiblemente por genuina preocupación por las perspectivas de herencia, posiblemente derivada del resentimiento acumulado por el adulterio flagrante de Henry en marzo de 1173. El joven Henry huyó a París, acompañado por sus hermanos Ricardo y Geoffrey. Leonor intentó seguirlos disfrazada de hombre, pero fue capturada y apresada, donde permanecería durante 16 años. Luis VII proporcionó apoyo militar mientras rebeliones estallaron simultáneamente en Inglaterra, Normandía, Bretaña y Aquitania. El conde de Leicester desembarcó en Inglaterra con mercenarios flamencos. William el León, rey de Escocia, invadió el norte de Inglaterra. En Normandía, varones rebeldes sitiaron castillos reales. La coordinación sugería una planificación cuidadosa y durante meses. La posición de Henry pareció desesperada, pero Henry comandó fuerzas en Normandía, mientras sus justos luchaban para contener la rebelión en Inglaterra. El rey demostró sus formidables capacidades militares, desplazándose rápidamente entre puntos amenazados, aliviando castillos sitiados y derrotando ejércitos rebeldes antes de que pudieran unirse. La rebelión fracasó en julio de 1174 cuando William el León fue capturado en Alnwick. El fracaso de la revuelta demostró tanto la competencia militar de Henry como la fragilidad estructural del imperio angevino. El imperio existía solo gracias a la autoridad y energía personal de Henry en sus hijos, no poseía ninguna lealtad al complejo territorial que su padre había construido. La conquista de Irlanda y Gales. La atención de Henry se volvió hacia Irlanda en 1171, en parte para escapar de las consecuencias inmediatas del asesinato de Becket, en parte para firmar autoridad sobre los señores anglo-normandos, que invadieron Irlanda de forma independiente. Dermot MacMorrough, rey de Leinster, había reclutado caballeros normandos, incluyendo a Richard de Clare-Conde de Pembroke, conocido como Strongbow, para ayudarlo a recuperar su reino. Strongbow se casó con la hija de Dermot y heredó Leinster cuando Dermot murió en 1171, creando un señorío normando independiente que amenazaba rivalizar con el propio poder de Henry en Henry. Desembarcó en Waterford en octubre de 1171, con un ejército considerable, el primer rey inglés en pisar suelo irlandés. Reyes irlandeses se sometieron a él en Dublín, reconociendo su soberanía, mientras los señores anglo-normandos reconocían que tenían sus tierras irlandesas de Henry. El sínodo de Cashel en 1172 colocó a la Iglesia irlandesa bajo la jurisdicción de Canterbury, completando la afirmación de autoridad de Henry. Sin embargo, el señorío irlandés de Henry permaneció nominal fuera del área delimitada alrededor de Dublín, con reyes irlandeses y señores normandos ejerciendo independencia práctica,
mientras ofrecían su misión teórica. Las relaciones con Gales siguieron patrones similares de afirmación y acomodación. Los príncipes galeses de Gwynedd y de Hubarth mantuvieron independencia sustancial, ocasionalmente sometiéndose a Henry cuando aparecía con sus ejércitos, reafirmando su autonomía cuando partía. Henry lideró expediciones a Gales en 1157, 1163 y 1165, logrando conquistas temporales, pero ninguna permanente. El terreno montañoso favorecía la guerra defensiva galesa, y Henry reconoció que la conquista de Gales requeriría recursos que serían mejor empleados en otros lugares. Se contentó con una soberanía nominal, permitiendo que los príncipes galeses gobernaran sus territorios, al mismo tiempo que reconocían la soberanía inglesa y prestaban servicio militar cuando fuera necesario. El manejo de los vastos territorios angevinos requería movimiento constante. Henry pasó aproximadamente la mitad de su reinado en Normandía, un tercio en Inglaterra, y el resto viajando entre Anjou, Aquitania, Bretaña, y expediciones ocasionales a Gales, Escocia o Irlanda. Este movimiento constante servía a propósitos prácticos más allá de la inquietud de Henry. Los últimos años de Enrique II, traición y muerte. Enrique II murió en el castillo de Chinan, el 6 de julio de 1189, derrotado y exhausto tras que su último hijo, Juan, se uniera a Felipe Augusto de Francia contra Elan. Cuando los sirvientes desnudaron el cuerpo para prepararlo, descubrieron que el antiguo rey usaba un cilicio debajo de sus vestiduras reales, sugiriendo una devoción religiosa privada que contrastaba fuertemente con sus conflictos públicos con la Iglesia. Ricardo llegó de la campaña militar que había quebrado la resistencia de su padre y contempló el cadáver en Fontevraud de la abadía de Rude. Según Geraldo de Gales, sangre brotaba de las narices del rey muerto cuando Ricardo se acercó, lo que los observadores medievales interpretaron como la acusación del cadáver contra un hijo antinatural. Ricardo no demostró ninguna emoción visible, permaneciendo solo unos instantes ante el cuerpo antes de volverse hacia las cuestiones prácticas de asegurar su herencia. El reinado de Henry había durado 35 años y transformado Inglaterra. Había restaurado el orden después de la anarquía, creado el sistema de Common Law, expandido el imperio angevino y establecido la autoridad real sobre la Iglesia, la justicia y los varones. Pero murió derrotado, traicionado por sus propios hijos, rodeado por pocos leales. Sus reformas legales sobrevivirían por siglos. Su dinastía gobernaría Inglaterra por 331 años más, pero el hombre que construyó el imperio Plantagenet partió solo, amargo y quebrado. La corona pasaría ahora a Ricardo, el rey guerrero, el corazón de león, cuyo nombre se convertiría en leyenda. Pero antes de seguir a Ricardo en sus cruzadas épicas y batallas gloriosas, descansa un momento, respira profundo. Deja que la historia de Henry se asiente en tu mente. Este fue un rey que moldeó Inglaterra con leyes, guerras y determinación implacable. Y ahora, su historia está completa. Estás viviendo la historia completa de los Plantagenet aquí en Throne Empire. Si este canal te está ayudando a relajarte, estudiar, o simplemente viajar por el pasado, suscríbete y comparte con quienes también aman la historia. Continuamos ahora con Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León. El rey guerrero Ricardo fue coronado en la abadía de Westminster el 3 de septiembre de 1189. A los 31 años, medía aproximadamente 193 metros de altura, destacándose entre sus contemporáneos en una época en que la mayoría de los hombres quizás tenían 170 metros de altura. Su cabello era pelirrojo dorado, más largo que el corte de cabello corto del padre, y había heredado la tendencia Plantagenet hacia una constitución física poderosa. Descripciones de la época enfatizan su presencia física y postura marcial. Pasó la mayor parte de su vida adulta, luchando en Aquitania, reprimiendo rebeliones y combatiendo las fuerzas de su padre, desarrollando habilidades militares que superaban las de cualquier monarca europeo de su generación. A diferencia de Enrique II, quien hablaba francés, latín y un poco de inglés, Ricardo aparentemente no hablaba inglés y pasó solo 6 meses de su reinado de 10 años en Inglaterra, visitando el reino principalmente como fuente de ingresos para sus ambiciones militares. La prioridad inmediata de Ricardo era recaudar dinero para la cruzada. Jerusalén había caído en manos de Saladino el 2 de octubre de 1187, y el Papa Gregorio VIII había emitido la bula papal Aurita Tremenda. En octubre de 1187, Enrique II y Felipe Augusto de Francia habían hecho votos de cruzada en enero de 1188, acordando el diezmo de Saladino, un impuesto del 10% sobre ingresos y bienes muebles para financiar la expedición. Ricardo ya había tomado la cruz incluso antes que su padre, y la cruzada dominó sus pensamientos desde el momento en que se convirtió en rey. El diezmo de Saladino ya había sido recaudado en Inglaterra en 1188, recaudando aproximadamente 70.000 libras,
una suma enorme que representa más de 3 veces los ingresos reales anuales. Ricardo necesitaba más. Vendió oficios reales, tierras y privilegios a cualquiera que pudiera pagar. Habría bromeado diciendo que vendería la propia Londres si encontrara un comprador. Esta liquidación sistemática de bienes reales recaudó los fondos que Ricardo necesitaba, pero debilitó la autoridad real en Inglaterra, creando las condiciones para crisis que acosarían su ausencia. La Tercera Cruzada, viaje a Tierra Santa. Ricardo y Felipe Augusto combinaron viajar juntos, encontrándose en Vézelay, Borgoña, el 4 de julio de 1190. El ejército de Ricardo contaba con aproximadamente 8.000 hombres, incluyendo 4.000 caballeros y sargentos, con un número considerable de soldados de infantería y ballesteros. La fuerza de Felipe era un poco menor, quizás 5.000 hombres. La logística de mover miles de hombres, caballos, armas y suministros a través de Europa, y luego transportarlos por mar a Tierra Santa, requería una capacidad organizacional que Ricardo demostró. La flota de Ricardo partió de Marsella en agosto de 1190, pero tormentas dispersaron los barcos. El propio Ricardo desembarcó en Messina, Sicilia, el 23 de septiembre, donde planeaba pasar el invierno antes de proseguir a Tierra Santa. Felipe Augusto había llegado antes y ya estaba establecido en la ciudad. Sicilia era gobernada por Tancredo de Lecce, quien había tomado el trono tras la muerte del rey Guillermo II. Guillermo había estado casado con Juana, hermana de Ricardo, a quien Tancredo ahora tenía virtualmente como prisionera. Negándose a pagar su dote o el legado que Guillermo dejara para Enrique II, Ricardo inmediatamente disputó con Tancredo, exigiendo la liberación de Juana y el pago del dinero debido. Cuando Tancredo vaciló, Ricardo tomó posesión de un monasterio en las afueras de Messina como su cuartel general, y luego capturó la propia ciudad el 4 de octubre. El invierno en Messina reveló tensiones entre Ricardo y Felipe Augusto. El rey francés resentía la posición dominante de Ricardo, su ejército más grande, y su mayor riqueza. Complicaciones diplomáticas surgieron cuando Ricardo anunció que no se casaría con Alicia, hermana de Felipe, con quien había estado comprometido durante años. Ricardo, en cambio, anunció su intención de casarse con Berengario de Navarra, cuya alianza con el hermano protegería las fronteras meridionales de Aquitania. Felipe consideró esto una ofensa personal, aunque aceptó compensación financiera por romper el compromiso. Leonor, ya aquitaniano entonces con casi 70 años, acompañó personalmente a Berengario de Navarra a Messina, llegando en marzo de 1191, demostrando su continua actividad política a pesar de los años de prisión. La conquista de Chipre y el asedio de Acre. Felipe Augusto partió de Sicilia hacia Tierra Santa el 30 de marzo de 1191. Ricardo lo siguió el 10 de abril con una flota de aproximadamente 200 barcos transportando su ejército. Tormentas dispersaron nuevamente la flota. Varios barcos fueron llevados a Chipre, donde Isaac Comneno, un príncipe bizantino, se había declarado emperador independiente de la isla, y apresó los barcos, y aprisionó a los sobrevivientes. Ricardo desembarcó en Limassol el 6 de mayo, e inmediatamente exigió la liberación de los prisioneros y la devolución de los bienes confiscados. Cuando Isaac se negó, Ricardo invadió Chipre, realizando una campaña rápida que conquistó toda la isla en un mes. La campaña demostró las habilidades militares de Ricardo: movimiento rápido, tácticas agresivas y capacidad de adaptación a situaciones inesperadas. Chipre ofreció una excelente base avanzada para operaciones de cruzada con puertos, suministros e ingresos que sostendrían el reino de Jerusalén durante el próximo siglo. Ricardo se casó con Berengario en Limassol el 12 de mayo de 1191, y ella fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia conducida por el obispo de Brooks, aunque nunca visitó Inglaterra durante la vida de Ricardo. Ricardo llegó a Acre el 8 de junio de 1191, uniéndose al asedio que duraba casi 2 años. Las fortificaciones de la ciudad consistían en murallas dobles con torres defendidas por una guarnición sustancial, abastecida por vía marítima. La llegada de Ricardo transformó la situación. Trajo máquinas de asedio, recursos financieros sustanciales para pagar las tropas y mantener la moral, y energía personal que revitalizó el esfuerzo de las cruzadas. Ricardo enfermó gravemente poco después de llegar, pero, a pesar de su enfermedad, dirigió las operaciones de asedio desde su lecho de enfermo. La guarnición solicitó términos el 12 de julio, y Acre fue cedida. Los términos especificaban que Saladino pagaría 200.000 dinares de oro, liberaría 1.500 prisioneros cristianos, y devolvería la verdadera cruz capturada en Hattin. Las fuerzas cruzadas detendrían aproximadamente 2.7 prisioneros musulmanes como rehenes, hasta el cumplimiento de estas condiciones. Felipe Augusto partió hacia Francia el 1 de julio, alegando estar enfermo, dejando a Ricardo como líder indiscutible de la cruzada. La batalla de Aires-Juif. El triunfo táctico de Ricardo. Ricardo pasó el mes de agosto reorganizando el ejército cruzado y preparándose para la marcha hacia el sur,
hacia Jerusalén. La ejecución de los rehenes musulmanes, el 20 de agosto de 1191, sigue siendo uno de los actos más controvertidos de Ricardo. Saladino no había cumplido el primer plazo de pago especificado en los términos de rendición, y Ricardo ordenó que aproximadamente 2.70 prisioneros fueran llevados fuera de los muros de la ciudad y ejecutados a la vista de todo el ejército de Saladino. El ejército de Ricardo partió de Acre el 22 de agosto, marchando hacia el sur a lo largo de la costa hacia Jaffa. El recorrido cubría aproximadamente 80 kilómetros a través de territorio controlado por las fuerzas de Saladino. Ricardo organizó la marcha con atención característica a los detalles tácticos. El ejército se desplazó en columnas paralelas con el tren de bagaje e infantería más cerca del mar, donde la flota cruzada podía proporcionar suministros y protección. Los caballeros cabalgaban en columnas entre la infantería y el lado del bosque donde la caballería de Saladino podía atacar. Los ballesteros proporcionaban defensa móvil, y Ricardo rotaba las unidades para que ningún contingente individual soportara toda la carga del combate defensivo. La estrategia de Saladino apuntaba a provocar a los cruzados a romper la formación para una carga de caballería, lo que permitiría que sus fuerzas más móviles aislaran y destruyeran partes del ejército cristiano. Su caballería realizaba ataques constantes, disparando flechas en las columnas de los cruzados, matando caballos e intentando provocar represalias. Ricardo mantuvo una disciplina férrea, prohibiendo cualquier respuesta hasta que juzgara el momento apropiado. La batalla de Arsif, el 7 de septiembre de 1191, demostró el dominio táctico de Ricardo. Saladino concentró quizás toda su fuerza disponible, 20.000 hombres, para un gran ataque. Los hospitalarios, que formaban la retaguardia, enviaron mensajes desesperados a Ricardo solicitando permiso para atacar, pero Ricardo se negó, esperando el momento ideal. Finalmente, a medida que las fuerzas musulmanas se aproximaban y la formación hospitalaria comenzaba a vacilar, Ricardo ordenó el ataque. Toda la fuerza de caballería cruzada, quizás 1.200 caballeros, avanzó en formación coordinada. El impacto desmanteló las formaciones de Saladino. La victoria consolidó la reputación militar de Ricardo y abrió el camino a Jaffa, Jerusalén, el objetivo inalcanzable. Ricardo ocupó Jaffa el 10 de septiembre, encontrando las fortificaciones de la ciudad demolidas por Saladino durante su retirada. Pasó el otoño reconstruyendo las murallas de Jaffa y estableciendo una base segura para operaciones. El ejército cruzado avanzó entonces hacia el interior, en dirección a Jerusalén, llegando a Beit Nab a menos aproximadamente 19 kilómetros de la Ciudad Santa. En diciembre de 1191, el avance fue lento, retrasado por la necesidad de reconstruir las fortificaciones en Laida y Ramla para asegurar la línea de suministro desde Jaffa. Las lluvias de invierno transformaron las carreteras en barro, los suministros escasearon y la moral cayó. La situación se deterioró cuando el ejército acampó a la vista de Jerusalén sin atacar. Ricardo enfrentó un dilema estratégico que, en última instancia, le impediría alcanzar el objetivo principal de la cruzada. Las fortificaciones de Jerusalén eran formidables, y cualquier asedio requeriría meses. Incluso si los cruzados capturaran la ciudad, mantenerla requeriría el mantenimiento de líneas de suministro a través de territorio hostil, desde una base costera a 80 kilómetros de distancia. Saladino aún comandaba fuerzas sustanciales que podrían cortar aquellas líneas de suministro. Además, muchos cruzados planeaban regresar a casa después de cumplir sus votos, lo que significa que el ejército de Ricardo disminuiría drásticamente después de cualquier asedio exitoso. La situación militar sugería que capturar Jerusalén sin primero conquistar Egipto, base de poder de Saladino y fuente de refuerzos, resultaría solo en éxito temporario. El ejército cruzado retrocedió de Beit Nuba hacia la costa en enero de 1192, una decisión que provocó duras críticas por parte de los cruzados que habían soportado años de dificultades para llegar a la Ciudad Santa. Ricardo pasó la primavera realizando operaciones para fortalecer la posición cruzada, reconstruyendo las fortificaciones de Ascalón para amenazar las comunicaciones de Saladino con Egipto. En junio, el ejército avanzó nuevamente hacia Jerusalén, llegando a Beit Nuba el 1 de junio. Nuevamente, Ricardo enfrentó el mismo cálculo estratégico, y nuevamente ordenó la retirada. La decisión fue militarmente sólida, pero políticamente desastrosa, generando críticas duraderas de que Ricardo no logró alcanzar el propósito fundamental de la cruzada. El Tratado de Jaffa y el regreso desastroso de Ricardo. Noticias de Inglaterra y Francia forzaron la mano de Ricardo. Mensajes relataban que Felipe Augusto estaba atacando Normandía mientras Juan conspiraba para tomar el poder en Inglaterra. Ricardo negoció con Saladino durante el verano de 1192, explorando varias propuestas. Estas negociaciones probablemente no eran serias para ninguno de los lados, cada líder usando la diplomacia para ganar tiempo para los preparativos militares. El 27 de julio, Saladino atacó Jaffa con fuerza abrumadora
rompió las murallas y capturó la Mayo R, parte de la ciudad. Ricardo estaba en Acre cuando llegaron noticias. Inmediatamente partió hacia Jaffa con una pequeña fuerza, llegando el 1 de julio. Ricardo lideró aproximadamente 80 caballeros y varios cientos de ballesteros italianos en un ataque anfibio directo desde los barcos hacia la playa. Saladino reagrupó y atacó la posición de Ricardo al amanecer del 5 de agosto. Ricardo comandaba quizás 2000 hombres, incluyendo solo 54 caballos aptos para el combate, enfrentando una fuerza musulmana de quizás 7000 hombres. Ricardo formó su infantería en línea defensiva con ballesteros, detrás de paveses, grandes escudos de madera que podían plantarse en el suelo para proporcionar cobertura durante la recarga. La batalla demostró tanto la habilidad táctica de Ricardo como su coraje personal. Relatos de la época lo describen luchando en las primeras filas, su distintivo abrigo rojo y corona dorada haciéndolo un blanco obvio. El Tratado de Jaffa, concluido el 2 de septiembre de 1192, estableció una tregua de 3 años. Los cruzados mantuvieron la franja costera de Tiro a Jaffa, con las fortificaciones de Ascalón demolidas. Las fuerzas musulmanas controlaban Jerusalén y el interior, pero los peregrinos cristianos podían visitar los lugares santos sin acoso. El tratado representaba empate militar en lugar de victoria, pero aseguraba la supervivencia del reino de Jerusalén. Ricardo partió de Tierra Santa el 9 de octubre de 1192, habiendo pasado 16 meses en cruzada. Había conquistado Chipre, asegurado la supervivencia inmediata del Estado cruzado, pero fracasó en recapturar Jerusalén. Su regreso se convirtió en un desastre. El cautiverio de Ricardo y el rescate del rey Ricardo navegó hacia Marsella, pero tormentas llevaron su barco a Corfú, en territorio controlado por el emperador Isaac II Ángelos, hostil a Ricardo tras la conquista de Chipre. Ricardo decidió viajar por tierra a través de Europa Central disfrazado de mercader. Exactamente lo que ocurrió permanece incierto, pero Ricardo fue reconocido en Viena en diciembre de 1192 en Leopoldo V, duque de Austria. Arrestó a Ricardo y lo mantuvo prisionero. Leopoldo había participado en la cruzada y discutido amargamente con Ricardo en Acre, donde Ricardo había derribado el estandarte de Leopoldo de las murallas de la ciudad. La prisión de un cruzado que regresaba de Tierra Santa violaba la ley de la Iglesia y el propio voto de cruzada de Leopoldo, pero estaba dispuesto a arriesgar la excomunión por las ventajas políticas y financieras de mantener al rey inglés. Leopoldo transfirió a Ricardo al emperador Enrique VI en febrero de 1193. Enrique exigió un rescate enorme, 150.000 marcos de plata, aproximadamente 35 toneladas de plata pura, representando 2 a 3 veces los ingresos anuales de Inglaterra. Leonor Aquitaniano, ahora con casi 72 años, asumió la responsabilidad de recaudar el rescate. El gobierno inglés impuso un impuesto del 25% sobre ingresos y propiedad móvil, la tasa más pesada del período medieval. Iglesias entregaron platos de oro y plata. Monasterios contribuyeron con sus tesoros. Aún así, recaudar 150.000 marcos requirió más de un año de esfuerzo intensivo. Juan había explotado el cautiverio de Ricardo para fortalecer su posición. Viajó a París en enero de 1193, prestando homenaje a Felipe Augusto por todos los territorios Plantagenet continentales y prometiendo casarse con Alicia, hermana de Felipe, que Ricardo había rechazado. Ricardo fue liberado el 4 de febrero de 1194 tras 13 meses de cautiverio. Desembarcó en Inglaterra el 13 de marzo y fue coronado nuevamente en Winchester el 17 de abril, en una ceremonia destinada a reafirmar su autoridad tras el cautiverio. Pasó solo 2 meses en Inglaterra, partiendo el 12 de mayo de 1194 hacia Normandía, para nunca regresar. Chateau Galliard, la obra maestra militar de Ricardo. Los 5 años restantes del reinado de Ricardo se concentraron enteramente en la guerra con Felipe Augusto, por el control de Normandía y otros territorios Plantagenet continentales. La obra maestra de arquitectura militar de Ricardo se alzó en Les Andelys, en el Sena, entre 1196 y 1198. Chateau Galliard, castillo descarado, comandaba la ruta fluvial hacia Rouen, bloqueando la ruta de invasión más directa hacia Normandía. Ricardo diseñó la fortaleza él mismo, incorporando los últimos desarrollos en arquitectura militar que había observado durante la cruzada. El castillo presentaba anillos defensivos concéntricos con cada muralla más alta que la anterior, permitiendo que los defensores dispararan sobre las cabezas de aquellos al frente. La torre del homenaje tenía un diseño redondeado único con nervaduras proyectadas que impedían a los atacantes posicionar máquinas de asedio cerca de las murallas. Matacanes, galerías proyectadas con aberturas en el piso, permitían que los defensores arrojaran piedras o vertieran líquidos hirvientes sobre atacantes en la base de las murallas. La fortaleza podía alojar aproximadamente 300 soldados,
y resistir asedio indefinidamente si estaba debidamente abastecida. Ricardo habría declarado que podría mantener Cheto Galliard, incluso si sus murallas estuvieran hechas de mantequil a menos y la jactancia tenía sustancia. El castillo representaba la culminación de décadas de desarrollo en ingeniería militar. El dominio del castillo sobre el valle del Sena protegía a Rouen y proyectaba el poder de Ricardo, profundamente en territorio que Felipe reclamaba. La construcción costó aproximadamente 12.000 libras, una suma enorme representando más de la mitad de los ingresos anuales de Inglaterra, pero Ricardo consideró el gasto válido por la ventaja estratégica que proporcionaba. Los años finales del reinado de Ricardo consistieron en campañas constantes. Ricardo estaba sitiando el castillo de Châlus-Chabrol en marzo de 1199, persiguiendo una disputa menor con el vizconde de Limoges sobre un tesoro supuestamente encontrado en las tierras del vizconde. En la noche del 26 de marzo, Ricardo estaba inspeccionando las obras de asedio, supuestamente sin armadura completa, cuando un virote de ballesta disparado desde las murallas del castillo lo golpeó en el hombro izquierdo cerca del cuello. Ricardo murió el 6 de abril de 1199, a los 41 años. La saga de los Plantagenet continúa, menos ahora con el rey Juan y los eventos que llevaron a la Magna Carta. Suscríbete a Throne y Empire para no perderte ningún capítulo de esta historia épica. Activa las notificaciones y comparte este canal con amigos que aman la historia profunda e inmersiva. El rey Juan y la pérdida de Normandía. La muerte de Ricardo creó una crisis de sucesión inmediata. Dos candidatos poseían reivindicaciones legítimas: An Juan, hermano menor sobreviviente de Ricardo, de 32 años, y Arturo de Bretaña, hijo de 12 años de Geoffrey Plantagenet, quien había muerto en 1186 por primogenitura o estricta. La reivindicación de Arturo era superior, pero Juan controlaba Inglaterra y tenía la designación de Ricardo en el lecho de muerte. Juan fue coronado en la abadía de Westminster el 27 de mayo de 1199. Los territorios angevinos se dividieron a lo largo de líneas predecibles. Inglaterra, Normandía y Aquitania aceptaron a Juan en Anjou. Maine y Bretaña apoyaron a Arturo con Felipe Augusto, proporcionando apoyo militar. Juan se movió rápidamente para asegurar su posición en Inglaterra, pero la situación militar en Francia se deterioró rápidamente. Felipe Augusto explotó las tensiones, reconociendo a Arturo como duque de Bretaña, conde de Anjou y heredero legítimo de todas las tierras Plantagenet, luego recibiendo el homenaje de Arturo. El matrimonio de Juan con Isabel de Angulema en agosto de 1200 demostró su capacidad de pensamiento estratégico y completo fracaso en anticipar consecuencias. Isabel tenía quizás 12 o 13 años, pero había sido prometida a Hugh de Lassegnan, un poderoso noble poitevino. Juan se casó con Isabel a pesar de esta promesa, aparentemente creyendo que podría compensar a Hugh con otras tierras y oficios. En cambio, Hugh apeló a Felipe Augusto como señor feudal de Juan, alegando que Juan había violado la costumbre feudal al robar su prometida. Felipe convocó a Juan a París para responder a estas acusaciones en su capacidad de duque de Normandía. Cuando Juan se negó a comparecer, Felipe declaró los feudos franceses de Juan perdidos y los transfirió a Arturo. La guerra que siguió entre 1202 y 1204 destruyó el imperio continental angevino, que Enrique II había pasado su reinado construyendo. El tratamiento de Juan a los prisioneros de Mirabeau transformó victoria en desastre político. La desaparición de Arturo de Bretaña de los registros históricos, en abril de 1203, dañó irreparablemente la reputación de Juan en el colapso de Normandía. Se aceleró a finales de 1203 y inició 1204 Chateau Gallia, cayó en marzo de 1204, tras un asedio de 6 meses. Rouen se rindió el 24 de junio de 1204, sin resistencia seria. Magna Carta, el documento que limitó al rey la relación de Juan con la Iglesia, explotó en conflicto abierto en 1207 sobre la elección del nuevo arzobispo de Canterbury. Cuando el Papa Inocencio III impuso su propia elección, Stephen Langton, Juan se negó a aceptar. En marzo de 1208, Inocencio colocó a Inglaterra bajo interdicto, suspendiendo la mayoría de los servicios religiosos. Juan respondió confiscando propiedades de la Iglesia por toda Inglaterra. Cuando el interdicto falló en forzar la sumisión de Juan, Inocencio lo excomulgó personalmente en noviembre de 1209. La posición de Juan se volvió insostenible en 1213, cuando Inocencio III autorizó a Felipe Augusto a invadir Inglaterra como una cruzada. En mayo de 1213, Juan capituló a las demandas papales, aceptando a Stephen Langton y acordando restaurar propiedades de la Iglesia. Juan fue más allá, entregando Inglaterra e Irlanda al Papa,
recibiéndolas de vuelta como feudos papales a cambio de un tributo anual de 1000 marcos. La sumisión a Roma resolvió la crisis inmediata de Juan con la Iglesia, pero lo humilló ante sus varones. La campaña de 1214 falló catastróficamente, y los varones que habían apoyado reluctantemente las caras guerras de Juan, finalmente se rebelaron. Las discusiones que ocurrieron en Runnymede, un prado al lado del Támesis entre Windsor y Staines en junio de 1215, produjeron el documento conocido como Magna Carta. Magna Carta no fue una carta constitucional estableciendo principios democráticos, sino un tratado feudal, abordando quejas baroniales específicas. Sus 63 cláusulas cubrían todo, desde derechos forestales hasta procedimientos para disputas de herencia. Algunas cláusulas abordarían abusos genuinos, prisión arbitraria de varones por Juan, su manipulación del sistema de justicia para fines políticos, su explotación excesiva de incidentes feudales. La cláusula 39 declaró que ningún hombre libre debería ser arrestado, desposeído o perjudicado excepto por juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra, un principio que evolucionaría hacia habeas corpus y due process. Juan aceptó Magna Carta el 15 de junio de 1215, colocando su sello al documento en Runnymede. No tenía intención de honrar sus términos. En semanas, apeló al Papa Inocencio III, quien declaró Magna Carta nula y sin efecto. La guerra de los varones y la muerte de Juan. La primera guerra de los varones que siguió fue un conflicto civil, amargo, que devastó Inglaterra. Los varones tomaron la decisión fatídica de invitar al príncipe Luis de Francia a tomar el trono inglés. Luis desembarcó en Inglaterra en mayo de 1216 con tropas francesas, y sustanciales números de varones ingleses le prestaron homenaje como su nuevo rey. En su apogeo, Luis controlaba Londres, la mayor parte del sureste, y había recibido sumisión de aproximadamente la mitad de los varones de Inglaterra. La posición de Juan parecía desesperada, pero mantenía el control del oeste y norte. Comandaba fuerzas mercenarias sustanciales, y se beneficiaba del hecho de que muchos varones permanecieron neutrales. En octubre de 1216, estaba haciendo campaña en East Anglia cuando contrajo disentería. Su condición se deterioró rápidamente mientras se movía hacia el castillo de Newark. Murió allí durante la noche del 18-19 de octubre de 1216, a los 49 años, habiendo reinado durante 17 años. Su cuerpo fue enterrado en la Catedral de Worcester, donde su tumba permanece visible hoy. La muerte de Juan transformó la situación política inmediatamente, pues la rebelión baronial había sido contra él personalmente, no contra la dinastía Plantagenet. Su hijo de 9 años, Enrique, heredó el trono, y los varones que habían apoyado a Luis se encontraron en la incómoda posición de luchar contra un rey niño que no tenía responsabilidad por las acciones de su padre. El niño de 9 años que se convirtió en Enrique III el 19 de octubre de 1216, heredó un reino desgarrado por la guerra civil. Su coronación ocurrió en Gloucester Abbey el 28 de octubre, conducida con ceremonia improvisada que reflejaba las circunstancias desesperadas. William Marshall, conde de Pembroke, emergió como la figura dominante en el gobierno de la minoría, a pesar de tener aproximadamente 70 años. Cuando el Consejo de Magnates se reunió en Bristol tras la muerte de Juan, y debatió quién debería liderar el gobierno, Marshall fue el único candidato aceptable para las varias facciones. Aceptó la posición de rector regis et regni, guardián del rey y del reino, con reluctancia. Su liderazgo probaría ser decisivo en asegurar el trono de Enrique. Enrique III y el gobierno de la minoría. La primera acción de Marshall demostró tanto inteligencia política como necesidad práctica. El 12 de noviembre de 1216, su gobierno remitió Magna Carta en nombre de Enrique, con modificaciones que removieron las cláusulas más objetables desde el punto de vista realista, manteniendo las protecciones centrales de la Carta. La remisión sirvió múltiples propósitos. Reconocía que el gobierno arbitrario de Juan había violado costumbres establecidas. Demostraba que el nuevo gobierno respetaría derechos baroniales. Y más crucialmente, eliminaba la justificación de los varones para apoyar a Luis en sí. El nuevo gobierno aceptaba Magna Carta voluntariamente. ¿Qué propósito servía la invasión de Luis? La campaña de 1217 demostró la sagacidad militar de William Marshall, a pesar de su edad avanzada. El ejército realista se aproximó a Lincoln en la mañana del 20 de mayo, y Marshall tomó la audaz decisión de atacar inmediatamente en lugar de esperar por el regreso de Luis con refuerzos. El anciano conde lideró personalmente la carga a través del portón norte de Lincoln, que la guarnición del castillo había logrado abrir desde dentro. La lucha en las calles estrechas de Lincoln favoreció a los atacantes, cuya embestida sorpresa atrapó a los sitiadores desprevenidos. El conde de Perche fue asesinado en la lucha callejera,
y su muerte quebró la estructura de comando francesa. La batalla capturó cientos de caballeros, incluyendo varios varones rebeldes prominentes. La batalla naval de Sandwich el 24 de agosto eliminó la esperanza de Louis de recibir refuerzos suficientes para continuar la guerra. El Tratado de Lambeth, concluido el 20 de septiembre de 1217, requirió que Louis renunciara a su reivindicación al trono inglés y dejara Inglaterra. El tratado fue notablemente generoso con los rebeldes, reflejando el reconocimiento del gobierno de que tratamiento severo perpetuaría el conflicto. William Marshall murió el 14 de mayo de 1219, habiendo asegurado el trono de Enrique y restaurado paz relativa a Inglaterra. Hubert de Burgh emergió como la figura líder en el gobierno, sirviendo como justicia y efectivamente controlando la administración real a través de los años. 1220. La gobernanza de Burgh enfatizó recuperación financiera y consolidación administrativa, en lugar de iniciativas políticas ambiciosas. Enrique III fue declarado mayor de edad en 1227, a los 19 años, aunque su gobierno personal se desarrolló gradualmente, a medida que afirmaba autoridad. Enrique III, el rey artista y Westminster Abbey. Enrique III era de altura mediana, fuertemente constituido en su juventud, aunque tendiendo a la corpulencia en la mediana edad, con un párpado izquierdo caído que daba a su rostro una apariencia asimétrica. A diferencia de su tío Ricardo o abuelo Enrique II, mostraba poco interés en asuntos militares o en los detalles administrativos que fascinaron a su padre Juan de. En cambio, Enrique se dedicó al mecenazgo artístico y arquitectónico, a la observancia religiosa y a los aspectos ceremoniales de la realeza. La reconstrucción de la abadía de Westminster consumió recursos enormes, y la atención personal de Enrique durante décadas. La iglesia existente construida por Eduardo el Confesor en los años 1040 a 1060 fue demolida a partir de 1245 para dar lugar a la nueva estructura de Enrique. El rey contrató a Enrique de Reims como maestro albañil. La nueva abadía siguió principios arquitectónicos góticos franceses, con arcos puntiagudos, bóvedas con nervaduras, arbotantes y énfasis en altura y luz. El extremo este, completado durante la vida de Enrique, se elevó aproximadamente 31 metros, convirtiéndola en el interior de iglesia más alto de Inglaterra. La construcción de la abadía de Westminster costó aproximadamente 45.000 libras entre 1245 y la muerte de Enrique en 1272, representando aproximadamente 2 años de ingresos reales totales dedicados a un solo proyecto de construcción. Este gasto generó fricción constante con el baronazgo, que resentía pagar impuestos para financiar lo que veían como extravagancia personal del rey. Enrique veía la abadía de manera diferente, como una declaración sobre el carácter sagrado de la realeza inglesa y como su camino personal hacia la salvación a través de magnífico mecenazgo de la Casa de Dios. La relación de Enrique con Leonor de Provenza fue afectuosa y productiva. Ella le dio 5 hijos que sobrevivieron a la infancia, incluyendo al futuro Eduardo, y en Leonor se involucró en gobierno y mecenazgo, adquiriendo reputación por perspicacia financiera y por buscar agresivamente sus derechos e ingresos. Los años 1240 vieron creciente frustración baronial con la gobernanza de Enrique. Las demandas financieras del rey aumentaron conforme sus proyectos de construcción consumieron ingresos, mientras sus ambiciones de política exterior requerían gastos militares. La aceptación de Enrique de Sicilia para su segundo hijo, Edmund, en 1254 representó el ejemplo más flagrante de sus ambiciones imprácticas, y sería catastrófico. Simon de Montfort y las provisiones de Oxford. La oposición baronial a la gobernanza de Enrique se coalició alrededor de Simon de Montfort, conde de Leicester, cuya relación con Enrique evolucionó de amistad íntima a enemistad amarga. Simon nació alrededor de 1208 en el norte de Francia, hijo menor del Simon de Montfort, quien había liderado la cruzada albigense. Llegó a Inglaterra en 1229 para reclamar el condado de Leicester a través de la herencia de su abuela. Enrique simpatizó inmediatamente con el joven francés, concediéndole el condado, proporcionándole tierras y oficios. En 1238, Simon se casó secretamente con Leonor, hermana de Enrique, quien había sido viuda de William Marshall el joven y había hecho voto de castidad. El matrimonio sin permiso real y la violación del voto de Leonor crearon un escándalo, y Enrique inicialmente reaccionó con furia. Pero se reconcilió con Simon, y a través de los años 1240, Simon sirvió al rey en varias capacidades militares y diplomáticas. La relación se deterioró en los años 1250, conforme Simon se volvía cada vez más crítico de la gobernanza de Enrique y se asociaba con las demandas baroniales por reforma. Simon poseía una personalidad austera, profundamente religioso y convencido de su propia rectitud, de maneras que hacían el compromiso difícil. Su crítica a Enrique se volvió cada vez más pública y dura, acusando al rey de romper promesas, favorecer parientes extranjeros sobre varones ingleses y violar las provisiones de Magna Carta,
El Parlamento de Oxford en junio de 1258 produjo las Provisiones de Oxford, un programa comprensivo de reforma gubernamental que efectivamente colocó al rey bajo supervisión baronial. Enrique asistió al Parlamento bajo coacción, enfrentando una confederación de varones que aparecieron armados y dejaron claro que impondrían sus demandas por la fuerza si fuera necesario. Las provisiones establecieron un consejo de 15 varones que controlaría decisiones gubernamentales importantes, incluyendo nombramientos de funcionarios clave, aprobación de gastos y autorización de impuestos. El justicia, canciller y tesorero serían nombrados por este consejo en lugar de por elección real, y responderían al consejo por sus acciones. Las provisiones requerían que el Parlamento se reuniera 3 veces al año, asegurando supervisión baronial regular del gobierno. Enrique aceptó las provisiones de Oxford el 17 de junio de 1258, jurando observarlas bajo pena de excomunión. No tenía option. La coalición baronial comandaba fuerza abrumadora, y resistencia significaría guerra civil en circunstancias donde el rey tenía pocos partidarios confiables. Pero Enrique vio las provisiones como extraídas por fuerza y por lo tanto inválidas. Comenzó a buscar dispensa papal de su juramento casi inmediatamente. El Papa Alejandro IV se mostró simpático a los argumentos sobre autoridad real, pero se movió lentamente. El movimiento reformista se fragmentó entre 1259 y 1261, conforme surgieron desacuerdos sobre la implementación y propósito de las provisiones. Enrique explotó estas divisiones, trabajando para separar el apoyo moderado del movimiento reformista. En 1261 el Papa Alejandro IV emitió una bula liberando a Enrique de su juramento de observar las provisiones. Armado con apoyo papal, Enrique repudió las provisiones, despidió al Consejo Baronial y reafirmó su autoridad para gobernar como juzgara adecuado. La Guerra de los Barones. Luz y Evesham. Simon de Montfort y sus partidarios se negaron a aceptar la repudiación de Enrique de las provisiones, e Inglaterra se deslizó hacia la guerra civil a través de 1263. Ambos lados reunieron fuerzas y fortificaron posiciones, con violencia esporádica estallando en varias regiones. Simon controlaba Londres, donde la población de la ciudad apoyaba el movimiento reformista y veía a los favoritos extranjeros de Enrique con hostilidad. El rey mantenía la Torre de Londres y el Castillo de Windsor, y comandaba apoyo de muchos magnates que temían el radicalismo de Simon más de lo que resentían la mala gobernanza de Enrique. La batalla de Luz del 14 de mayo de 1264 demostró que Simon de Montfort poseía capacidades militares correspondientes a su determinación política. El ejército de Enrique, quizás 10.000 hombres fuertes, incluyendo números sustanciales de caballería, enfrentó la fuerza menor de Simon de aproximadamente 5.000 hombres posicionados en terreno elevado fuera de Luz. La batalla comenzó con la caballería de Eduardo atacando el ala izquierda de Simon, que rompió y huyó. Eduardo persiguió por varias millas, logrando éxito táctico, pero removiendo sus fuerzas de la batalla principal. Mientras Eduardo perseguía a rebeldes en fuga, Simon atacó la división central de Enrique. El combate fue brutal y prolongado. La división de Ricardo de Cornualles colapsó bajo el asalto de Simon, y el propio Ricardo se refugió en un molino donde fue capturado. El centro de Enrique resistió más tiempo, pero eventualmente las fuerzas del rey rompieron. Enrique y el príncipe Eduardo, quien había regresado de su persecución, se refugiaron en el priorato de Luz y negociaron la rendición. La mise de Luz colocó a Enrique bajo el control de Simon de Montfort. El rey permaneció formalmente soberano, pero Simon y un consejo baronial tomaban todas las decisiones gubernamentales significativas. El príncipe Eduardo y Ricardo de Cornualles fueron mantenidos como rehenes para asegurar la conformidad de Enrique. Simon efectivamente gobernó Inglaterra durante los próximos 15 meses, gobernando en nombre del rey mientras implementaba el programa reformista. El parlamento de Simon en enero de 1265 representó la innovación más radical de su gobierno. Además de convocar obispos, abades y varones como era costumbre, Simon ordenó que cada condado enviara 2 caballeros electos, y cada ciudad importante enviara 2 burgueses electos. Esta inclusión de representantes de los comunes no era sin precedentes, pero el Parlamento de Simon de 1265 marcó la primera vez que la representación de los comunes fue sistemática y pretendía ser una característica permanente de la estructura parlamentaria. El régimen de Simon comenzó a desmoronarse a mediados de 1265, cuando su apoyo comenzó a disminuir. Su tratamiento severo de oponentes alienó a moderados. Gilbert de Clare, conde de Gloucester, quien había sido el principal aliado de Simon, se peleó con él y desertó al lado realista. El príncipe Eduardo escapó de la custodia en mayo de 1265 e inmediatamente se unió a las fuerzas realistas crecientes. La batalla de Evesham el 4 de agosto de 1265 destruyó el régimen de Simon y mató al propio Simon. El ejército de Eduardo rodeó la fuerza menor de Simon en una curva del río Avon, cerca de Evesham.
Simon reconoció que la situación táctica era desesperada. Eduardo había posicionado fuerzas para bloquear todas las rutas de escape. La batalla fue una masacre. Las fuerzas de Eduardo atacaron desde varias direcciones, rodeando el ejército de Simon y cortándolo en pedazos. Simon luchó en el centro, rodeado por sus caballeros de familia, mientras las fuerzas realistas se acercaban. Fue asesinado en la confusión, derribado por múltiples agresores. Su cuerpo fue mutilado después de la muerte. Cabeza, manos, pies y genitales fueron cortados y enviados a varios sitios como trofeos. En meses, milagros comenzaron a reportarse en su tumba, sugiriendo que las personas comunes lo veneraban como un mártir. Enrique III gobernó por 5 años más después de Evesham, pero la gobernanza pasó cada vez más al príncipe Eduardo. El rey murió en el Palacio de Westminster el 16 de noviembre de 1272, a los 65 años, habiendo reinado 56 años. El reinado de Enrique había presenciado la transformación de Inglaterra de un reino donde la autoridad real era casi absoluta a uno donde el principio de que el rey debe gobernar de acuerdo con la ley y con consejo baronial estaba firmemente establecido. Y ahora, la corona pasaba a Eduardo I, el rey que moldearía Inglaterra con hierro y fuego. Eduardo I, el martillo de los escoceses. Eduardo estaba haciendo campaña en Sicilia cuando la noticia de la muerte de su padre llegó en enero de 1273. Tenía 33 años, endurecido en batalla por las cruzadas y guerras civiles de los años 1260, y no mostró inclinación para apresurarse a casa. El nuevo rey pasó más un año viajando por Italia y Francia, conduciendo negociaciones diplomáticas, visitando al Papa y atendiendo asuntos en Gascuña, antes de finalmente llegar a Inglaterra en agosto de 1274. En este regreso tranquilo, demostró la confianza de Eduardo de que el reino permanecería estable en su ausencia. Eduardo tenía más de 183 metros de altura, construcción delgada y muscular mantenida a través de actividad física constante, a diferencia de los intereses estéticos de Enrique III. Eduardo se enfocaba en gobernanza práctica y asuntos militares. Hablaba francés como lengua primaria, usaba latín para correspondencia diplomática y entendía inglés lo suficientemente bien como para usarlo ocasionalmente al dirigirse a súbditos comunes. Su primera iniciativa legislativa importante vino en 1275 con el Estatuto de Westminster, una ley comprensiva abordando múltiples aspectos de gobernanza y justicia que habían generado quejas durante el reinado de Enrique III. Los 51 capítulos del estatuto cubrían todo, desde procedimiento criminal hasta derechos de propiedad hasta reforma administrativa. El Estatuto de Gloucester en 1278 abordó la relación de la corona con la jurisdicción baronial. El estatuto estableció el principio de quo warranto, ¿por qué garantía?, requiriendo que cualquiera reclamando derechos jurisdiccionales demostrara base legal para esas reivindicaciones. El Estatuto de Mortmain en 1279 abordó el problema de tierras siendo transferidas a instituciones religiosas. El Estatuto de Westminster II en 1285 fue el logro legislativo más comprensivo y técnicamente sofisticado de Eduardo, ganándole el título de Justiniano inglés de historiadores legales posteriores. Los 50 capítulos del estatuto abordaron derecho de propiedad, derechos de herencia, procedimiento criminal y reforma administrativa con un nivel de sofisticación legal que demostró la creciente profesionalización del derecho inglés. Pero sería en la guerra que Eduardo dejaría su marca más profunda. La conquista de Gales y los castillos de Eduardo. La atención de Eduardo se volvió hacia Gales en 1277, donde Llywelyn ap Griffith se había establecido como príncipe de Gales y se negaba a prestar homenaje a Eduardo o reconocer soberanía inglesa. Llywelyn había explotado el caos del reinado de Enrique III para expandir su autoridad por todo Gales. Eduardo respondió con meticulosidad característica, reuniendo un ejército de aproximadamente 15.000 hombres y avanzando metódicamente hacia Gales, construyendo bases de abastecimiento fortificadas. Conforme avanzaba, la campaña de 1277 demostró el enfoque sistemático de Eduardo hacia la guerra. En lugar de buscar batalla inmediata, avanzó metódicamente, limpiando caminos a través de bosques y usando su flota para transportar provisiones. Llywelyn se vio acorralado en Snowdonia con sus fuerzas disminuyendo. En noviembre de 1277, se sometió a Eduardo en Aberconwy. El asentamiento duró menos de 5 años. En marzo de 1282, David, hermano de Llywelyn, atacó el castillo de Harden controlado por los ingleses, desencadenando una revuelta galesa general. Eduardo movilizó un ejército aún más grande, reportadamente gastando más de 150.000 libras en la campaña. Llywelyn fue asesinado el 11 de diciembre de 1282 cerca del castillo de Builth en circunstancias que permanecen algo oscuras. Su cabeza fue cortada y enviada a Eduardo, quien la exhibió en una estaca en la Torre de Londres, coronada con hiedra en referencia burlona a profecías galesas. David continuó la resistencia a través del invierno, pero fue capturado en junio de 1283
y ejecutado en Shrewsbury en octubre, con brutalidad excepcional, ahorcado, arrastrado y descuartizado. El Estatuto de Rutland en marzo de 1284 estableció estructuras administrativas y legales inglesas para gobernar Gales. El programa de construcción de castillos de Eduardo en Gales representó el proyecto de construcción militar más ambicioso y caro que la Inglaterra medieval jamás intentó. Entre 1283 y 1330, la corona gastó aproximadamente 80.000 libras construyendo y manteniendo castillos en Gales. Los castillos en Caernarfon, Conwy, Arledge y Beaumaris fueron los más grandes y sofisticados. Diseñados por maestro James de San Jorge en Caernarfon fue el más ambicioso, diseñado para servir tanto como fortaleza militar como sede del gobierno inglés en Gales. Estos castillos y otros construidos por todo Gales servían múltiples propósitos. Fortalezas militares, centros administrativos, símbolos del poder inglés, probaron su valor en 1294 a 1295, cuando Madog ap Llywelyn lideró otra rebelión galesa que capturó varios castillos pero falló en tomar las principales fortalezas. Las guerras de Escocia, el inicio del conflicto, el involucramiento de Eduardo en asuntos escoceses, comenzó casi accidentalmente, desencadenado por una crisis de sucesión tras la muerte de Alejandro III de Escocia, en marzo de 1286. La única heredera sobreviviente directa de Alejandro era su nieta Margarita, la doncella de Noruega. El Tratado de Bergam en julio de 1290 estableció términos para el matrimonio de Margarita con el hijo de Eduardo de Caernarfon. Margarita murió en Orkney en septiembre de 1290 mientras viajaba de Noruega a Escocia. Su muerte creó una crisis de sucesión con múltiples pretendientes, poseyendo reivindicaciones discutibles al trono escocés. Los dos candidatos más fuertes eran John Balliol y Robert Bruce. Los magnates escoceses, incapaces de resolver la disputa solos y temiendo guerra civil, invitaron a Eduardo a adjudicar la sucesión. Eduardo acordó, pero insistió en que todos los pretendientes primero lo reconocieran como señor superior de Escocia. La gran causa procedió a través de 1291 y 1292 con Eduardo presidiendo una corte de 104 auditores. El tribunal finalmente decidió a favor de John Balliol el 17 de noviembre de 1292, aceptando que la primogenitura le daba la reivindicación superior. Balliol fue inaugurado como rey de los escoceses en Scone el 30 de noviembre de 1292 y prestó homenaje a Eduardo en Newcastle el 26 de diciembre. Eduardo inmediatamente comenzó a tratar a Balliol como un vasallo subordinado, en lugar de un rey independiente, escuchando apelaciones de tribunales escoceses y convocando a Balliol a Inglaterra para responder a quejas. La situación se deterioró a través de 1294 y 1295. Eduardo se preparaba para guerra con Francia sobre Gascuña y exigía servicio militar escocés como parte de las obligaciones feudales de Balliol. Los magnates escoceses se negaron, en cambio negociando una alianza con Francia en octubre de 1295, el inicio de lo que se convertiría conocido como la Aude Alliance entre Escocia y Francia. Eduardo vio la alianza francesa como rebelión de un vasallo y se preparó para invadir Escocia para imponer su autoridad. La invasión inglesa de Escocia en marzo de 1296 demostró las capacidades militares de Eduardo y la incapacidad de Escocia de resistir la agresión inglesa sistemática. La masacre en Berwick fue diseñada para aterrorizar a otras ciudades escocesas hacia la sumisión. Balliol se rindió a Eduardo en Kincardine Castle en julio de 1296, abdicando formalmente del trono. Eduardo entonces recorrió Escocia, recibiendo sumisiones, removió la piedra de Scone a la abadía de Westminster y estableció administración inglesa por toda Escocia. Aparentemente creía que la resistencia escocesa estaba aplastada. William Wallace y Robert Bruce, la resistencia escocesa emergió en 1297, liderada por William Wallace. Wallace atacó guarniciones y oficiales ingleses, reuniendo seguidores y conduciendo guerra de guerrilla. El 11 de septiembre de 1297, las fuerzas de Wallace derrotaron un ejército inglés en el puente de Stirling, en una batalla que demostró tanto sobre confianza inglesa como inteligencia táctica escocesa. Wallace permitió que aproximadamente la mitad del ejército inglés cruzara antes de atacar, atrapando los elementos avanzados con el río a sus espaldas. La victoria de Wallace provocó rebeliones por toda Escocia. Eduardo estaba haciendo campaña en Flandes cuando la noticia de Stirling llegó, e inmediatamente comenzó a preparar una gran expedición a Escocia. La batalla de Falkirk el 22 de julio de 1298 demostró la habilidad táctica de Eduardo y la efectividad de tácticas combinadas, empleando caballería, infantería y arqueros. Wallace había posicionado su ejército en terreno elevado, formando su infantería en 4 shield runs,
formaciones circulares de lanceros. Eduardo atacó con cargas de caballería, pero las formaciones densas de lanzas repelieron a los caballeros montados. Eduardo entonces desplegó sus arqueros de arco largo, que dispararon andanadas de flechas en las formaciones escocesas compactada. El poder penetrante del arco largo probó devastador contra infantería que no podía cerrar con los arqueros o tomar cobertura. Wallis escapó, pero su reputación militar fue destruida. Las campañas de Eduardo en Escocia continuaron a través del inicio de los años 1300, con fuerzas inglesas conduciendo operaciones sistemáticas, pero Escocia probó ser mucho más difícil de mantener que Gales. Robert Bruce, nieto del competidor en la Gran Causa, emergió como líder de la resistencia escocesa en 1306. Bruce se hizo coronar rey de los escoceses en Scone en marzo de 1306. Iniciando una campaña para expulsar fuerzas inglesas. Eduardo, ahora de 67 años, y en salud en declive, reunió otro ejército para una campaña escocesa en 1307. Estaba viajando al norte cuando murió en Berg, Byzance, cerca de Carlisle, el 7 de julio de 1307. Su hijo Eduardo II ignoró estas instrucciones, enterrando el cuerpo intacto de su padre en la abadía de Westminster en una tumba simple marcada simplemente Edward Primus Scottram Maius Eduardo Martillo de los escoceses. El legado Plantagenet, 3 siglos de poder. Así termina la historia completa de los Plantagenet, una dinastía que gobernó Inglaterra por 331 años, moldeando para siempre el destino de la isla y de Europa. Desde Enrique II, quien restauró el orden después de la anarquía y creó el Common Law, a Ricardo Corazón de León, cuyas cruzadas se convirtieron en leyenda, del desastroso Juan, quien perdió Normandía pero dio al mundo Magna Carta, al devoto Enrique III, quien reconstruyó la abadía de Westminster, y finalmente, al implacable Eduardo I, quien conquistó Gales y luchó por Escocia. Los Plantagenet no fueron solo reyes, fueron conquistadores, legisladores, constructores y a veces tiranos. Expandieron imperios, perdieron territorios, crearon leyes que duran hasta hoy, y levantaron castillos que aún dominan el paisaje. Lucharon entre sí, traicionaron unos a otros, pero siempre dejaron su marca en la historia. El legado Plantagenet vive en el sistema legal inglés, en las instituciones parlamentarias, en la arquitectura gótica que define catedrales y castillos, y en la propia identidad nacional inglesa forjada a través de siglos de guerra, conquista y conflicto. Cuando la dinastía finalmente cayó en las Guerras de las Rosas, dejó una Inglaterra transformada, una nación con instituciones duraderas, identidad clara y un lugar permanente en la historia europea. Esta fue la saga completa de los Plantagenet. Relájate ahora. Deja que estas historias de reyes, batallas e imperios calmen tu mente. Has viajado por 3 siglos de historia, desde el Valle del Loira hasta las tierras altas de Escocia, desde las cruzadas en Tierra Santa hasta las cámaras del Parlamento en Westminster. Duerme con estas memorias de poder, gloria y tragedia, porque esta fue la historia de los Plantagenet. Y ahora es tuya. Gracias por viajar con nosotros a través de la historia completa de los Plantagenet, aquí en Throne on Pied. Si disfrutaste este viaje épico de 60 minutos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y explora otras sagas históricas completas. Comparte este video con amigos que aman la historia profunda, inmersiva y cinematográfica. Hasta el próximo viaje al pasado. Buenas noches.